Durante 6 meses compró todas sus flores. Cada día, sin falta, aparecía en su pequeño puesto callejero justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Y cada día, sin importar cuántas flores tuviera, las compraba todas. Rosas marchitas cuyos pétalos habían perdido su color. Margaritas cuyas cabezas colgaban hacia el suelo. Lirios que ya no tenían fragancia. Las compraba todas, pagaba generosamente y luego desaparecía en la noche. Ella nunca supo que las flores estaban muertas, porque Lucia era ciega y no podía ver que lo que vendía no era belleza, sino su eco marchito. Pero él lo sabía, el príncipe Rafael de Noche lo sabía desde el primer día, y sin embargo seguía viniendo, porque había aprendido en 300 años de vida que la belleza real nunca está en las flores. Está en las manos que las sostienen con tal cuidado, en la voz que habla de ellas con tal amor, en el corazón que cree en su valor incluso cuando todos los demás han dejado de mirar. Esta es la historia de cómo un vampiro que había olvidado lo que significaba sentir algo real, encontró vida en flores muertas, y de cómo una chica ciega que vendía marchitas enseñó a un príncipe inmortal a ver verdaderamente por primera vez en 300 años. Porque a veces la ceguera física nos permite ver con el corazón. Y a veces la inmortalidad no es suficiente para mantenerte vivo. A veces necesitas a alguien que te recuerde, día tras día, que la vida no se mide en años, sino en momentos de conexión genuina, en conversaciones simples, en rituales tranquilos que se convierten en las anclas que te mantienen atado a este mundo. La esquina de la calle, donde Lucia instalaba su pequeño puesto de flores, cada tarde estaba en el barrio viejo de la ciudad, área que alguna vez había sido próspera, pero que ahora estaba cayendo en desuso. Los edificios eran antiguos, su arquitectura hermosa, pero desmoronándose, fachadas de piedra cubiertas de hiedra y ventanas con cristales rotos que nadie se molestaba en reparar. Era vecindario de personas que se habían quedado atrás, los viejos y los pobres y los olvidados. Pero Lucia lo amaba, conocía cada sonido, cada olor, cada textura de estas calles. El eco de sus pasos sobre los adoquines de piedra le decía exactamente dónde estaba. El olor a pan de la panadería en la esquina le indicaba que había caminado 3 calles desde su pequeña habitación alquilada. El sonido del agua corriendo en la fuente de la plaza le decía que estaba cerca de su lugar habitual. Cada tarde, alrededor de las 4, Lucia llegaba a su esquina con su canasta de flores. Las recogía ella misma del jardín, abandonado detrás del viejo convento en las afueras de la ciudad. Era jardín que una vez había sido magnificente, mantenido con amor por las monjas que habían vivido allí hace décadas. Pero el convento había sido cerrado hacía años, las monjas habían muerto o se habían mudado, y el jardín había quedado para crecer salvaje y sin cuidado. Lucia había descubierto el jardín por accidente 2 años atrás, cuando tenía 20 años, guiada allí por el aroma dulce de las rosas que aún se negaban a dejar de florecer, incluso sin cuidado humano. Se había convertido en su refugio, su lugar secreto. Cada mañana caminaba allí con su bastón, sintiendo su camino cuidadosamente a lo largo del camino que había memorizado. Y allí, arrodillada en la tierra, sentía cuidadosamente entre las plantas hasta que sus dedos encontraban los tallos de las flores. Las cortaba con cuchillo pequeño que siempre llevaba, las colocaba suavemente en su canasta forrada con tela húmeda para mantenerlas frescas. Eso creía. Lo que Lucia no sabía, lo que no podía saber sin vista, era que las flores que recogía ya estaban muriendo. El jardín, sin cuidado apropiado durante años, producía flores que se marchitaban casi tan pronto como florecían. Sus colores eran apagados, sus pétalos delgados y frágiles, su vida útil medida en horas en lugar de días. Para cuando Lucia las cortaba por la mañana, ya estaban comenzando a caer. Para cuando las llevaba a su puesto por la tarde, estaban claramente marchitas.
Y para cuando el sol comenzaba a ponerse, cuando ella comenzaba a intentar venderlas, estaban completamente muertas. Pero Lucia no podía ver esto. Todo lo que sabía era la textura de los pétalos bajo sus dedos, suaves como seda, el aroma que aún permanecía, débil pero presente, el peso de ellas en sus manos, sustancial y real. Para ella, eran hermosas porque las flores siempre eran hermosas. No había conocido otra cosa. Lucia había nacido ciega, sus ojos afectados por enfermedad que su madre había contraído durante el embarazo. Nunca había visto luz del sol. Nunca había visto rostro, nunca había visto color. Su mundo era uno de sonidos y olores y texturas y formas que podía tocar. Y en ese mundo, sus flores eran perfectas. Durante 2 años había estado tratando de venderlas. Durante 2 años, casi nadie las compraba. La gente pasaba por su puesto, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorándola. Ocasionalmente, alguien compraría una sola flor marchita por lástima, pagando más de lo que valía, claramente sintiendo pena por la chica ciega, que no sabía que su mercancía no tenía valor. Lucia lo sabía, en algún nivel. Sabía por la forma en que las personas hablaban, el tono de lástima en sus voces, que algo no estaba del todo bien. Pero no sabía qué, y nadie tenía el corazón para decirle la verdad directamente. Así que ella continuaba. Cada día recogía sus flores. Cada tarde instalaba su pequeño puesto. Y cada noche volvía a casa con su canasta todavía casi llena, ganando apenas suficiente para pagar su habitación alquilada y comprar pan simple para comer. Era vida dura, pero era su vida, y ella la vivía con dignidad, y con esperanza persistente de que mañana tal vez sería mejor. Entonces llegó la noche que cambió todo. Era tarde de otoño, aire fresco con promesa de invierno por venir. Lucia había estado en su esquina durante 3 horas, y como siempre, casi nadie se había detenido. Su canasta todavía estaba llena de rosas marchitas y margaritas moribundas. Estaba a punto de empacar e irse cuando escuchó pasos acercándose. Eran diferentes de los pasos habituales de comerciantes apresurados y trabajadores cansados. Estos eran deliberados, medidos, el sonido de zapatos caros sobre piedra, y se estaban deteniendo frente a su puesto. «Buenas noches», dijo voz. Era voz de hombre, profunda y resonante con calidad, que hizo algo extraño al corazón de Lucia. Tenía acento que no podía ubicar, forma de hablar que era formal y anticuada, como si viniera de tiempo diferente. «Buenas noches, señor», respondió Lucia, volviéndose hacia donde creía que él estaba parado. «¿Le gustaría comprar algunas flores?» Hubo pausa. Lucia podía sentirlo estudiándola, aunque no podía verlo. Podía sentir el peso de su mirada, intensa de manera que le hacía querer encogerse, pero al mismo tiempo la mantenía quieta. «Tus flores», dijo finalmente. «Cuéntame sobre ellas». Era petición extraña. La mayoría de las personas simplemente preguntaban precios o señalaban lo que querían, pero algo en su tono la hizo querer responder honestamente. «Las recojo yo misma», dijo, sus manos moviéndose para tocar las flores en su canasta, sintiendo sus formas bajo sus dedos. «De jardín secreto que encontré. Son hermosas, cada una diferente. Hay rosas, puedo sentir cómo sus pétalos se curvan, tan suaves. Hay margaritas, con sus centros redondos y sus pétalos como rayos de sol. Hay lirios, elegantes y delgados. Todas tienen sus propias personalidades, su propia belleza». La pasión en su voz era real, la forma en que hablaba de las flores, como si fueran seres vivos con los que tuviera relación personal. Y Rafael, porque ese era su nombre aunque ella aún no lo sabía, se encontró fascinado. Podía ver claramente que las flores estaban muertas. Pétalos cayendo, colores apagados a marrón y gris, sin vida visible. Pero la forma en que ella las sostenía, la forma en que sus dedos las tocaban con tal reverencia, la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de ellas, eso era hermoso.
eso estaba vivo. Tomaré todas ellas, dijo abruptamente. Lucia parpadeó, segura de que había escuchado mal. Disculpe, todas tus flores, repitió. Quiero comprarlas todas. ¿Cuánto sería? Lucia titubeó, sin saber qué decir. Nadie nunca había querido todas sus flores antes. Yo tengo 3 docenas, dijo lentamente. Normalmente cobro 2 monedas de cobre por cada una, pero si las compras todas, podría hacer precio mejor. Aquí hay 10 monedas de plata, dijo, y ella escuchó el sonido de monedas siendo colocadas sobre su pequeña mesa de madera. ¿Es suficiente? 10 monedas de plata era suficiente para comprar sus flores 10 veces. Era más dinero del que usualmente ganaba en mes entero. Señor, eso es demasiado, protestó. Las flores no valen tanto. El valor, dijo con voz, que tenía extraña cualidad, algo entre triste y amable, no siempre se mide en lo que algo es, a veces se mide en lo que representa. Y tus flores, la forma en que las cuidas, la forma en que hablas de ellas, valen mucho más que 10 monedas de plata para mí. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de suceder, escuchó sus pasos alejándose. Espera, llamó. Tus flores, necesitas llevar. Quédate con ellas. Su voz llegó de más lejos ahora. Dáselas a alguien que necesite belleza en su vida. Llévalas de vuelta a tu jardín secreto. Pero no las tires. Promete que no las tirarás. Yo lo prometo, dijo, confundida pero sincera. Y entonces él se había ido, sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Lucia se quedó allí en el frío aire de otoño, las 10 monedas de plata frías en su palma, su canasta de flores todavía llena, y su mente llena de preguntas sobre el hombre misterioso que había comprado flores que no había llevado. Esa noche, fiel a su promesa, Lucia llevó las flores de vuelta al jardín del convento. Arrodillada en la tierra familiar, sintió su camino hasta encontrar el lugar correcto, y una por una, plantó las flores marchitas de vuelta en el suelo. No sabía si crecerían de nuevo, no sabía si incluso funcionaba así, pero se había sentido como cosa correcta hacer, devolver a la tierra lo que la tierra le había dado. A la noche siguiente, estaba de vuelta en su esquina habitual, su canasta llena de nuevo lote de flores marchitas que había recogido esa mañana. No esperaba que el hombre misterioso regresara. Seguramente había sido encuentro único, momento de caridad, de alguien que había sentido lástima por la chica ciega. Pero entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, escuchó esos pasos otra vez, medidos, deliberados, inconfundibles. «Buenas noches», dijo la misma voz profunda. «¿Volviste?», dijo Lucia, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. «Por supuesto», dijo, y había nota de algo, diversión, calidez, en su tono. «Todavía necesito flores, pero ayer compraste todas», dijo. «No puedes posiblemente necesitar más tan pronto». «Ah, pero esas fueron para ayer», dijo. «Hoy es nuevo día, necesita sus propias flores. Así que dime, ¿qué tienes hoy?». Y así comenzó ritual que duraría 6 meses. Cada noche, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, Rafael aparecía en el puesto de Lucia. Cada noche, ella le contaba sobre las flores que había recogido ese día, describiéndolas con tacto en lugar de vista, hablando de sus texturas y sus aromas y las formas en que se sentían diferentes en sus manos. Y cada noche, él compraba cada una de ellas, pagaba generosamente y luego se iba sin llevárselas, diciéndole que las devolviera al jardín o las compartiera con otros. Al principio, Lucia había intentado entender. «¿Por qué compras flores que no llevas?», había preguntado en la tercera noche. «¿Por qué vienes cada día?». «¿Por qué?», había respondido después de pausa, «en 300 años de vida. Nunca he conocido a alguien que vea belleza con tanta pureza como tú. No necesito las flores, necesito recordar que la belleza existe». La respuesta había sido tan extraña, tan críptica, que Lucia no supo qué decir. 300 años, seguramente no había querido decir eso literalmente,
pero había algo en la forma en que lo había dicho, algo absolutamente serio, que la hizo preguntarse. A medida que pasaron las semanas, sus conversaciones se profundizaron. Rafael comenzó a llegar más temprano cada noche, pasando no solo minutos, sino a veces una hora o más sentado en el bordillo de piedra cerca de su puesto, hablando con ella mientras esperaba a sus inexistentes clientes. Le hizo preguntas sobre su vida. ¿Cómo era experimentar el mundo sin vista? ¿Qué sonidos amaba más? ¿Qué texturas encontraba más reconfortantes? Y Lucia, quien nunca había tenido a nadie que pareciera genuinamente interesado en su experiencia del mundo, se encontró abriéndose de maneras que nunca había hecho antes. Le contó sobre cómo la lluvia era su clima favorito porque podía sentirla en su piel, cada gota una pequeña bendición. Sobre cómo amaba el mercado por la mañana, cuando estaba lleno de voces y olores, y el sonido de comerciantes pregonando sus mercancías. Sobre cómo a veces se sentía invisible porque las personas no sabían cómo hablar con ella, cómo se paraban frente a ella y hablaban sobre ella como si no estuviera allí, porque asumían que la ceguera también significaba sordera o falta de comprensión. Es extraño, había dicho una noche después de mes de sus encuentros nocturnos. Puedo contar que eres diferente de otras personas, pero no sé cómo. Tu voz suena como si fuera de otro tiempo. Tus pasos suenan más ligeros de lo que deberían para alguien de tu tamaño. Puedo contar por tu voz que eres hombre alto, y nunca llegas hasta que el sol se está poniendo. ¿Por qué es eso? Había habido largo silencio, y entonces Rafael había hablado, su voz cuidadosa. Si te dijera que soy vampiro, que he vivido 300 años y que la luz del sol me quemaría, ¿me creerías? Lucia se había quedado quieta, procesando esto. Vampiros. Ella había escuchado las historias. Por supuesto, todos las habían escuchado. Pero pensar que el hombre que había sido tan amable con ella, que había pasado un mes comprando sus flores y hablando con ella como si importara, era uno de esos seres de leyenda. Era difícil de aceptar. Probablemente debería tener miedo, había dicho finalmente. Pero no lo tengo, eso me hace tonta. Te hace valiente, había respondido. O tal vez simplemente sabia, porque tienes razón en no tener miedo. No tengo intención de hacerte daño, solo quiero, necesito, había pausado, como si la palabra fuera difícil, necesito esto, estas conversaciones, este momento cada día, cuando hablo con alguien que no me ve como príncipe, o como vampiro, o como algo que usar, solo como persona. ¿Príncipe? Lucia había repetido, sintiendo que su comprensión de la situación cambiaba nuevamente. Eres el príncipe Rafael de Noche, el que gobierna desde el Palacio Negro. He escuchado las historias, pero nunca pensaste que estaría sentado en una esquina de calle, en el barrio viejo, hablando con una florista ciega. Había terminado por ella, y había sido humor suave en su voz. No, supongo que no es donde la mayoría esperaría encontrar a un príncipe, pero aquí es donde quiero estar. ¿Por qué? Había preguntado Lucia, genuinamente confundida. Podrías estar en cualquier lugar, con cualquier persona. ¿Por qué venir aquí cada noche? ¿Por qué hablar conmigo? La respuesta que dio la cambió. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente estar vivo. No solo existir, no solo pasar por movimientos de siglos, sino realmente vivir. Sientes el mundo tan intensamente, con tanto asombro y aprecio por cosas pequeñas que la mayoría de las personas nunca notan. La forma en que el viento se siente en tu rostro, el sonido de pájaros por la mañana, la textura de pétalos de flor. Experimentas cada momento completamente, mientras yo he pasado 300 años medio dormido, solo pasando por vida sin realmente sentirla. Había pausado, y cuando habló de nuevo, su voz era más baja, más vulnerable. Y cuando estoy aquí, cuando estamos hablando, no soy el príncipe, no soy el vampiro antiguo que todos temen o respetan o quieren usar para su propio beneficio. Solo soy Rafael,
Solo un hombre disfrutando conversación con alguien que lo hace sentir algo real. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. No podía nombrarlo exactamente, pero la calidad de sus conversaciones se profundizó. Rafael comenzó a compartir más sobre sí mismo, sobre su vida larga y a menudo solitaria. Le contó sobre haber sido convertido en vampiro 300 años atrás. No por elección, sino por accidente, atacado por vampiro que había perdido control. Sobre los primeros 50 años de odiar lo que se había convertido, de luchar contra el hambre de sangre y la pérdida de su humanidad. Sobre eventualmente aceptar su naturaleza y construir vida que tenía significado, tomando papel de liderazgo porque alguien necesitaba proteger tanto a vampiros como a humanos de peores instintos de ambos. Pero también le contó sobre el costo, sobre observar generaciones de humanos nacer y vivir y morir mientras él permanecía sin cambios, sobre perder capacidad de formar conexiones reales porque todos los que conocía eventualmente se irían mientras él continuaba, sobre cómo, con el tiempo, había dejado de intentar conectar en absoluto, construyendo paredes alrededor de sí mismo, yendo por movimientos de gobierno, pero nunca realmente sintiendo nada. Hasta que te conocí, había dicho una noche fría de invierno, 2 meses después de su primer encuentro. Hasta que me senté aquí y escuché hablar sobre flores con tal amor, describiendo belleza que podía sentir, pero no ver, encontrando alegría en estas cosas simples. Y me di cuenta de que había olvidado cómo hacer eso. Había olvidado cómo encontrar belleza en lo ordinario, cómo sentir cualquier cosa excepto cansancio eterno. Lucia había alcanzado entonces, sin pensar, extendiendo su mano en la dirección de su voz. Sus dedos habían encontrado su mano, descansando en el bordillo de piedra entre ellos, y había cerrado su mano alrededor de la suya. Su piel era fría, sin calor de vida, confirmando su naturaleza vampírica. Pero su agarre, cuando cerró sus dedos alrededor de los suyos en respuesta, era gentil. Me alegro de que hayas venido esa primera noche, había dicho suavemente. Me alegro de que sigas viniendo. Yo también estaba sintiéndome sola. Las personas no saben cómo hablar conmigo. Me tratan como niña o como inválida o como caridad. Pero tú hablas conmigo como si fuera solo persona. Como si mis pensamientos y sentimientos importaran. ¿Importan? Había dicho con intensidad que hizo que su respiración se atrapara. Importan más de lo que sabes. Mientras el invierno se convertía en primavera, el ritual continuó. Rafael aparecía cada noche sin falta, compraba cada flor marchita que Lucia había recogido, pagaba generosamente y pasaba la tarde hablando con ella. A veces hablaban de cosas profundas, filosofía y significado de vida y naturaleza de belleza. Otras veces hablaban de cosas simples, el clima y comida y pequeños sucesos de sus días. Lucia comenzó a esperar sus visitas con anticipación que hacía que cada día fuera más brillante. Se encontró prestando más atención al mundo a su alrededor para poder compartir observaciones interesantes con él. Notó nuevos sonidos en su vecindario, nuevos aromas en el mercado, nuevas texturas en su jardín, y cada cosa pequeña se convertía en regalo que podía darle, historia que podía compartir para hacerlo sonreír. Podía escuchar cuando sonreía, la forma en que su voz cambiaba, volviéndose más cálida y más ligera. Y Rafael, por su parte, se encontró viviendo por esas horas cada tarde. Los 300 años de cansancio que había estado llevando se sentían más ligeros. Los colores del mundo, literalmente visibles para él, de maneras que nunca habían sido para Lucia, parecían más brillantes. Y por primera vez en siglos, se encontró experimentando algo que había pensado que había perdido para siempre: felicidad genuina. Fue durante 4º mes que Lucia finalmente tuvo el coraje de pregunta que había estado en su mente durante semanas. Rafael había dicho una tarde de primavera, cuando el aire estaba cálido y dulce,
con el aroma de flores tempranas. ¿Por qué realmente compras mis flores? No es por caridad, lo sé, y no es porque las necesites. Entonces, ¿por qué? Había habido largo silencio. Y luego, ¿puedo decirte algo que podría cambiar cómo me ves? Puedes decirme cualquier cosa, había respondido. Siempre puedes decirme cualquier cosa. Tus flores, había comenzado lentamente, están muertas, Lucia. Las flores que recoges de tu jardín secreto están marchitándose antes de que siquiera las cortes. Para cuando llegas a tu puesto, están completamente marchitas. No tienen color, no tienen vida. Cualquiera que las mire puede ver que están muertas. El mundo de Lucia se había detenido. Había sentido el suelo inclinarse debajo de ella, su comprensión de todo cambiando. ¿Muertas? Había susurrado. Pero yo puedo sentir que son hermosas. Los pétalos son tan suaves, los tallos tan firmes, los aromas tan dulces. Lo sé, había dicho gentilmente. Esa es exactamente la razón. Tú las tocas con tal cuidado, hablas de ellas con tal amor. Para ti, son hermosas porque las experimentas de manera diferente de cómo otros las ven. Y viendo eso, escuchándote describirlas, me hace verlas de manera diferente también. Había pausado. He pasado 300 años viendo solo lo que está en la superficie, solo viendo lo obvio, lo visible, pero tú me has enseñado a ver con diferentes sentidos, a valorar las cosas por lo que significan en lugar de cómo se ven. Y estas flores muertas en tus manos, con tu amor, son más hermosas que cualquier flor perfecta que he visto en mi larga vida. Lucia había estado en silencio durante largo tiempo, procesando esto. Parte de ella estaba avergonzada, humillada al saber que había estado vendiendo flores muertas sin saberlo, que todos los que habían pasado por su puesto deben haber estado burlándose de ella. Pero una parte más grande estaba conmovida más allá de las palabras, porque él había sabido. Desde el primer día, había sabido que las flores estaban muertas, y sin embargo había seguido viniendo, había seguido comprándolas, había seguido tratándola como si lo que hacía importara. Por eso, había dicho finalmente, su voz espesa con emoción, por eso siempre las compras, pero nunca las llevas, porque no son realmente sobre las flores en absoluto. No, había confirmado. Nunca han sido sobre las flores, han sido sobre la mujer que las vende, sobre la forma en que ves el mundo, la forma en que encuentras belleza donde otros no pueden, la forma en que te niegas a dejar que tu ceguera te impida vivir completamente. Eso es lo que he estado comprando, Lucia, esos momentos contigo, esas conversaciones, ese recordatorio de que la belleza y el valor y la vida no son sobre lo que puedes ver, sino sobre lo que puedes sentir. Lágrimas habían comenzado a rodar por las mejillas de Lucia. Nadie nunca, nadie jamás me ha hecho sentir así, como si mi forma de experimentar el mundo no fuera defecto sino regalo. No es defecto, había dicho con fiereza, es tu mayor fortaleza, y cualquiera que no pueda ver eso es ciego, de manera que tú nunca has sido. Esa noche cuando Rafael finalmente se fue, Lucia no devolvió las flores al jardín como usualmente hacía. En cambio, las llevó de vuelta a su pequeña habitación alquilada, y allí, sola en la oscuridad que para ella era igual que la luz, sostuvo las flores marchitas en sus manos y lloró. Lloró por años de no saber, de vender algo sin valor, pero más que eso, lloró lágrimas de gratitud, porque alguien había visto más allá de la superficie. Alguien había valorado lo que ella ofrecía, no por lo que era, sino por lo que era, sino por lo que representaba. Alguien la había visto verdaderamente. El quinto mes trajo cambio sutil en su relación. Rafael comenzó a llegar aún más temprano, a veces cuando Lucia apenas estaba instalando su puesto, y en lugar de solo sentarse cerca, comenzó a ayudar. Aprendió dónde le gustaba poner cada cosa, cómo arreglaba su mesa, dónde guardaba sus monedas. Se convirtió en parte de su ritual, no solo observador sino participante. Y Lucia, por su parte, comenzó a abrirse sobre sus esperanzas y sueños de manera que nunca había hecho con nadie.
Le contó sobre cómo, a veces, fantaseaba con lo que sería ver, no solo ver en general, sino ver cosas específicas, rostros de personas que había llegado a conocer solo por sus voces, colores que solo conocía por descripciones, el jardín secreto donde recogía sus flores. ¿Qué quisieras ver más? Rafael había preguntado una tarde. Tu rostro había respondido sin vacilación. Sé que eres alto, puedo decir por dónde proviene tu voz, sé que te mueves con gracia, puedo escucharlo en tus pasos, pero me gustaría ver tu rostro, para poder poner imagen a la voz que se ha vuelto tan preciada para mí. ¿Puedo mostrarte? Había preguntado suavemente, no con tus ojos, sino con tus manos. Antes de que pudiera responder, había tomado sus manos en las suyas. Lentamente, con cuidado infinito, las había guiado a su rostro. Lucia había contenido su respiración mientras sus dedos tocaban su piel. Había comenzado con su mandíbula, sintiendo su fuerte línea, la leve aspereza donde habría estado barba si todavía hubiera sido humano. Había trazado sus mejillas, sintiendo pómulos altos y afilados. Sus dedos habían encontrado su nariz, recta y perfectamente proporcionada, luego sus labios, ni demasiado llenos ni demasiado delgados. Se había detenido allí, sin saber si debería continuar. Pero él había mantenido sus manos guiadas hacia arriba, a sus ojos. Estaban cerrados para ella, permitiéndole sentir la forma de ellos, las pestañas largas que rozaban sus dedos, y finalmente, su cabello, largo y sedoso, enmarcando todo. Eres hermoso, había susurrado cuando sus manos finalmente cayeron. Pero ya lo sabía, puedo escucharlo en tu voz. Y tú, había dicho, sus propias manos ahora tomando su rostro con mismo cuidado que ella había usado. Eres la persona más hermosa que he conocido. No por tu rostro, aunque eso también es encantador a su manera, sino por quien eres, por tu espíritu, tu bondad, tu negativa a dejar que el mundo te haga amarga. Había inclinado su cabeza, presionando su frente contra la de ella. Lucia, necesito decirte algo, y necesito que escuches cuidadosamente. Te escucho, había respirado. Me estoy enamorando de ti, había dicho con voz que temblaba con emoción que raramente mostraba. O quizás ya me he enamorado de ti. No estoy completamente seguro de cuándo sucedió. Tal vez fue ese primer día cuando te escuché hablar de flores muertas como si fueran tesoros. Tal vez fue cuando pusiste tu mano en la mía y no te apartaste de mi piel fría. Tal vez fue en una de estas 1000 conversaciones cuando me hiciste reír o pensar o sentir algo que no había sentido en siglos. Había pausado. Pero sé esto, no puedo imaginar volver a vida como era antes de conocerte. No quiero pasar por siglos solo existiendo. Quiero vivir. Y contigo, eso es lo que finalmente estoy haciendo nuevamente. Lucia había estado sin aliento, incapaz de hablar durante largo momento. Cuando finalmente encontró su voz, era apenas susurro. Yo también te amo. Creo que he estado enamorándome de ti desde esa primera noche cuando compraste todas mis flores y no las llevaste. Cuando me trataste como si importara, como si lo que hacía tuviera valor. Nadie nunca me había hecho sentir así antes. Entonces, ¿te quedarías conmigo?, había preguntado. No solo por estas horas cada tarde, sino verdaderamente, ven a vivir en el palacio. Déjame cuidarte apropiadamente, darte vida donde no tengas que luchar solo para sobrevivir. Déjame amarte abiertamente. La propuesta era tentadora, pero Lucia había titubeado. ¿Y si cambias de opinión?, había preguntado. ¿Y si después de vivir 300 años te cansas de mí? Soy mortal, Rafael. Envejeceré y moriré mientras tú permaneces igual. ¿Cómo funciona eso? No sé cómo funciona. Había admitido. Nunca he amado a alguien de esta manera antes. Pero sé esto. Preferiría tener 30 o 40 años contigo, amándote completamente cada día, que 300 más años sin ti. Y cuando llegue tu tiempo, cuando finalmente me dejes,
llevaré memorias de ti conmigo por cualquier cantidad de siglos que aún me queden. Y esas memorias valdrán cada momento de dolor de perderte. Era promesa más hermosa que nadie le había hecho jamás. Y en ese momento, Lucia supo su respuesta. Sí, había dicho, sí, me quedaré contigo. El sexto mes, su último mes en la esquina de la calle, fue diferente. Ahora que habían admitido sus sentimientos, ahora que tenían futuro planificado juntos, cada tarde se sentía como celebración. Rafael aún compraba cada flor, pero ahora él y Lucia las arreglaban juntas en pequeños ramos que ella luego daba gratuitamente a transeúntes. Ancianos que se detenían a descansar, niños corriendo por las calles, trabajadores cansados regresando a casa, y aunque las flores estaban muertas, aunque habían perdido sus colores y su vida, las personas las tomaban con sonrisas, porque había algo en la forma en que eran dadas, con tal amor y tales esperanzas, que las hacía preciosas de todos modos. ¿Ves? Rafael había dicho una tarde, mientras observaban a niña pequeña saltar alegremente con un ramo de rosas marchitas. No se trata de las flores, nunca ha sido sobre las flores. Se trata de la intención detrás de ellas, el amor que pones en ellas. Eso es lo que las hace hermosas. En la última noche del sexto mes, Rafael había llegado con propuesta. Ven conmigo, había dicho. Ahora esta noche quiero mostrarte algo. ¿Mostrarme? Lucia había repetido con pequeña sonrisa. ¿Has olvidado que soy ciega? No he olvidado nada sobre ti, había respondido. Pero hay maneras de ver que no involucran ojos. Confía en mí. La había llevado a través de las calles, guiándola cuidadosamente, describiendo todo lo que pasaban para que pudiera construir imagen en su mente. Y finalmente habían llegado a su jardín secreto detrás del viejo convento. Pero cuando Rafael la guió dentro, ella había notado inmediatamente que algo era diferente. Los aromas eran más fuertes, más dulces. El aire se sentía diferente, más vivo. ¿Qué ha pasado?, había preguntado. Durante los últimos 6 meses, Rafael había explicado: cada flor que compraste, cada rosa marchita y margarita moribunda y lirio marchitado, las he traído aquí. Las he plantado nuevamente con cuidado en el suelo donde crecieron originalmente. Y he contratado a jardineros, los mejores en el reino, para restaurar este jardín, para devolverlo a lo que alguna vez fue. Había tomado sus manos, guiándolas hacia adelante. Sus dedos habían tocado pétalos, y había jadeado. Estos pétalos eran diferentes, eran gruesos y llenos y firmes. Estaban vivos. Las flores, había susurrado. Están vivas, sí, había dicho, con voz llena de emoción. Están vivas, porque merecían segunda oportunidad, como todos merecemos, y porque quería darte esto. Lucia, no solo jardín de flores muertas para recoger, sino jardín de flores vivas, flores que permanecerán hermosas no solo para tus manos, sino para los ojos de todos. Porque eres hermosa, tu amor es hermoso, y el mundo debería poder verlo. Lucia había llorado entonces, lágrimas de alegría corriendo por su rostro, mientras Rafael la sostenía, y en ese jardín renovado, rodeado de vida que había crecido de muerte, se habían besado por primera vez. Fue beso que hablaba de meses de conversaciones, de conexión construida en flores marchitas y verdades honestas, de amor que había crecido de manera más lenta y más fuerte que cualquier amor a primera vista podría haber sido. Lucia se mudó al palacio a la semana siguiente. Y aunque algunos en la corte murmuraron sobre el príncipe eligiendo florista ciega, sus críticas se silenciaron rápidamente. Porque cualquiera que viera a Rafael y Lucia juntos podía ver la verdad. Esto no era capricho o fase. Esto era amor real, profundo y duradero. Lucia continuó vendiendo flores, pero ahora eran flores vivas del jardín restaurado. Y aunque ya no necesitaba el dinero, continuó porque le gustaba.
Le gustaba conocer personas, compartir belleza con ellos, tener propósito más allá de ser solo consorte del príncipe. Y Rafael la apoyaba en esto completamente. A menudo venía a sentarse con ella en su nuevo puesto, no más en esquina desgastada del barrio viejo, sino en plaza hermosa cerca del palacio. Y cuando venía, compraba cada flor, exactamente como había hecho esa primera noche 6 meses atrás. ¿Por qué todavía lo haces? Lucia había preguntado con diversión después de mes de vivir en el palacio. Vives conmigo ahora, no necesitas comprar flores para verme. No. Había estado de acuerdo. Pero quiero recordar cómo comenzó esto. Quiero recordar que las cosas más hermosas a menudo vienen de lugares inesperados, que el amor no se trata de perfección, sino de ver el valor en lo que otros pasan por alto, y que a veces las flores muertas en manos correctas pueden enseñarte más sobre belleza que cualquier flor perfecta. Años después, cuando Lucia era mujer mayor, su cabello gris y su rostro marcado con arrugas de tiempo bien vivido, todavía vendía flores en la plaza. Y Rafael todavía venía cada tarde a comprarlas todas. Las personas de la ciudad lo habían convertido en tipo de leyenda local. El príncipe vampiro inmortal y su florista ciega, cuyo amor había comenzado con flores muertas y había crecido en algo eterno. Y cuando jóvenes amantes pasaban por su puesto, a menudo se detenían a escuchar mientras Lucia les contaba la historia, sobre cómo había vendido flores marchitas sin saber que estaban muertas, sobre cómo Príncipe las había comprado todas durante 6 meses, no por las flores, sino por la mujer que las vendía, sobre cómo había aprendido que belleza real no es sobre lo que ves, sino sobre lo que sientes. El amor verdadero, le decía a esos jóvenes amantes, no se trata de encontrar perfección, se trata de ver el valor en lo imperfecto, se trata de reconocer que a veces las cosas más preciosas son las que otros descartan, y se trata de presentarse día tras día, no porque sea fácil, sino porque importa. Y Rafael, parado junto a ella con su mano en su hombro, agregaría, y a veces la persona que te enseña a ver nuevamente no es quien esperabas. A veces es alguien que ella misma no puede ver, pero que te ve a ti de manera que nadie más puede. Eso es regalo. Eso es lo que hace que la vida, incluso vida inmortal, valga la pena vivir. En su último día, cuando Lucia estaba acostada en su cama con Rafael, sosteniendo su mano, había sonreído. ¿Recuerdas las flores? Había susurrado. Siempre recordaré las flores. Había prometido, lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en 300 años. Eran hermosas, había dicho. Incluso muertas, eran hermosas, porque eran amadas. Como tú, había dicho, besando su frente. Como tú, siempre has sido. Hermosa no a pesar de tu ceguera, sino incluyéndola. Hermosa en cada manera que importa. Y te amaré. Recordaré cada conversación, cada flor, cada momento, por todos los siglos que me quedan. Y después de que se había ido, Rafael mantuvo esa promesa. Cada noche visitaba el jardín que habían restaurado juntos, y cada noche recogía una sola flor, marchita o viva, no importaba, y la sostenía en sus manos de la manera que Lucia le había enseñado a hacer, sintiendo su textura, respirando su aroma, recordando que belleza no está en perfección, sino en amor que elegimos dar. Porque eso es lo que ella le había enseñado, que durante 300 años había estado viendo pero no realmente mirando, que se necesita tipo diferente de visión para ver lo que realmente importa, y que a veces son los ciegos quienes ven con mayor claridad de todos. Si crees que el amor verdadero se trata de ver con el corazón, que la belleza está en la imperfección, que presentarse día tras día es la declaración de amor más poderosa, entonces comparte esta historia. Y recuerda siempre, las flores más hermosas son a veces las que otros descartan. Las personas más valiosas son a veces las que la sociedad pasa por alto. Y el amor más profundo viene cuando alguien se presenta, día tras día,
no porque seas perfecto, sino porque eres tú. Durante 6 meses, compró todas sus flores, y en esos 6 meses encontró algo que 300 años de inmortalidad no habían podido darle razón para realmente vivir. Hasta la próxima historia. Pregúntate, ¿qué belleza has estado pasando por alto? ¿A quién has estado viendo sin realmente mirar? ¿Y qué pasaría si te presentaras día tras día y eligieras ver con tu corazón en lugar de tus ojos?